Ese es el tema. Obviamente el tema es de especialidad, ¿no? Vamos a abordar todo, ¿no? Sino algunos aspectos importantes que nos van a servir para sus primeras armas en cardiología. Algunos conceptos. Obviamente vamos a empezar a hablar de material genético, la doble cadena de DNA, ¿de acuerdo? ¿Cuántos cromosomas tenemos nosotros en seres humanos? 23 pares, ¿no? 23 pares de cromosomas o 46 cromosomas. De esos 22 pares, o sea, 44, son llamados también autosómicos, ¿no? O semánicos, que van a definir diferentes características morfológicas en el ser humano. Y bueno, un par de ellos es llamados los cromosomas sexuales, ¿no? Si es para la mujer, necesitamos dos cromosomas X, de acuerdo con XX. Entonces la carga será 46XX o 23 cromosomas XX. Y pares, ¿no? Para el varón serán los cromosomas sexuales XY, ¿de acuerdo? Entonces, el cromosoma X da la presencia de los dos cromosomas X, basta con uno para dar el sexo al producto, al huevo cigoto, que es femenino. Y la presencia del cromosoma Y va a dar origen al varón, ¿de acuerdo? Pero necesitan estar. Ocasionalmente puede faltar un cromosoma X, pero obviamente va a generar enfermedad, como lo vamos a ver en Internet, y puede ser compatible con la vida, pero el resto, la falta de un cromosoma del resto de los cromosomas es incompatible con la vida. Se decía antes que teníamos aproximadamente 100.000 genes, pero una vez estudiado completado ese proyecto del genoma humano, se ha visto que solamente teníamos entre 20.000 a 25.000 genes, ¿de acuerdo? Secuencias de nucleótidos, partes secuenciales del material genético. Y solamente de esos se codifican 100.000 proteínas. Con 100.000 proteínas aproximadamente estamos hechos, ¿de acuerdo? Y no todo el genoma humano va a codificar esas proteínas, solo el 2% de eso. Se dice que entre los seres humanos tenemos una afinidad genética, una igualdad genética, por así decirlo, en un 99.5% del material genético. Y ese 0,5% entre humanos había diferencia entre diferentes razas, incluso entre personas de la misma raza, de alguna etnia racial. Pero, sin embargo, ese 0,5% equivale más o menos a 15 millones de pares de bases, o sea, no es poco de todos. Entonces, de eso dependerán las múltiples variaciones que tenemos. Y de estas variaciones esas variaciones de ese 0,5%, ¿por qué explican algunos que algunos tengan enfermedades y otros no? Se supone que es por la presencia de estos polimorfismos donde un solo nucleótido ha cambiado, o más aún, la otra son variaciones en el número de copias, es decir, que debería haber un cierto número de copias, 60, digamos, o 40, y ahora existen más copias y se va leyendo de diferente manera. Incluso varias de estas copias excesivas podrían generar diferentes alteraciones inmunitarias o de respuesta inmune del ser humano, o en otros casos explicar diferentes enfermedades. ¿De acuerdo? Entonces se supone que a eso se debe, a este estudio de polimorfismo. ¿De acuerdo? Entonces vean que no necesitamos tanto material, no sabemos exactamente cómo funciona el resto del material. Algunos conceptos básicos, esa parte que no se codifica, que es abundante en el material genético, se llamará intrón. En cambio, las partes que sí se van a codificar y se van a transcribir primero a otro material genético, pero de una sola cadena, que se llama ¿qué? RNA mensajero. Este RNA mensajero va a copiar la información del material genético que se va a desdoblar en una parte que tiene que ser leída para ser interpretada luego en proteínas, ¿de acuerdo? Esa parte que se va a copiar se llamará exón, ¿de acuerdo? Y se copia en una sola regla que se llama RNA. Este RNA mensajero sufre algunos cambios, sale del núcleo y va a ir a unas estructuras que se llaman ¿qué? Ribosomas. Los ribosomas van a, entonces, en una secuencia específica, 5', 3', van a poder leer ese material y lo van a interpretar, lo van a traducir en otro tipo de lenguaje.
como si nosotros tradujéramos del inglés al castellano, lo van a traducir la secuencia genética en secuencia de aminoácidos. Cada 3 unidades clínicas, entonces van a significar lo que se llama un triplete, ¿no? Un codón que va a significar un aminoácido específico. ¿Cuántos aminoácidos tenemos en nuestra estructura? Aproximadamente 20 aminoácidos, ¿no? Entonces esos 20 aminoácidos se van a ir adhiriendo cada uno, una fila larga de aminoácidos, que luego, esa es una protoproteína, un protopolipéptido, que luego tiene que sufrir diferentes cambios, ensamblarse, romperse, plegarse en el espacio, hacer diferentes formas, para configurar una proteína finalmente. Y las proteínas pueden ser o estructurales o funcionales. Las estructurales, como conocemos, actina, miosina, fibras de colágeno, o funcionales, enzimáticas, aquellas que aceleran un proceso, ¿no? Aceleran el cambio de un sustrato, le añaden más oxígeno, le añaden grupos hidrógeno, etc., en un corto tiempo, ¿de acuerdo? Eso hacen las enzimas, aceleran los procesos. Estas son enzimas o proteínas de aspecto funcional. Entonces vamos a ver enseguida qué importancia tiene. Cierra la puerta. Bueno, podemos tener entonces para un mismo gen un par de cromosomas idénticos que van a codificar esa parte. Entonces hablamos de herencia o pares homocigotos. La misma información del padre y de la madre y codifican lo mismo. Puede ser que tengamos información del padre y de la madre diferentes para codificar, por ejemplo, el color del cabello. Pero bueno, entonces hablaremos de genes heterocigotos, ¿de acuerdo? Pero podría uno manifestarse más que el otro, dependiendo de uno podría ser más dominante. El análisis de los genes, de del genoma humano y sus interacciones es un gran campo de estudio, ¿de acuerdo? No se ha terminado todavía de estudiar. Cómo es que se relacionan unos entre otros, qué interacciones tienen en realidad para tener un determinado fenotipo. Y no solo eso, sino que por encima de ello, ¿de acuerdo?, pueden haber alteraciones de estos o cambios donde no solamente el material genético sea el que pueda determinar una expresión fenotípica, sino también efectos del medio ambiente. Entonces ahí hablamos de epigenética. Todas las proteínas, las 100.000 proteínas que codificamos con unos 20 o 25.000 genes, también tienen diferentes maneras de formar. ¿Cómo es que 20.000 van a codificar 100.000? Entonces es una incógnita que obviamente estudia esta ciencia que se llama, parte de la genética se llama proteómica. Una explicación de por qué no todas las proteínas, todo el RNA mensajero se lee y se codifica una exacta proteína, es explicada por la presencia de estas estructuras que se llaman microRNA mensajeros, que se sintetizan igual en el núcleo, salen al citoplasma y en algunos casos podrían unirse a una secuencia y determinar que se divida antes de terminarse la lectura, o que se divida y luego se pueda eliminar ellas, o esta división pueda generar otros segmentos proteicos. Probablemente por eso se explica cómo solamente 25.000 genes puedan sintetizar más o menos 100.000. Se dice que gran parte de las alteraciones genéticas se presentan, son inviables, ¿de acuerdo? De tal manera que si hiciéramos el estudio de los abortos que se presentan espontáneos, no los provocados, ¿no?, por el ser humano para no procrear, espontáneos que no tienen una causa específica, entonces estarían asociados a algún trastorno genético grave que ha sido inviable. Pese a eso, todavía 1% de los recién nacidos pueden presentar alguna alteración cromosómica, ¿de acuerdo? Una cosa es congénito y otra cosa es genético, ¿no?, una enfermedad genética. Congénito hace referencia a aquel que ha nacido y podemos ver, inmediatamente ha nacido, recién nacido, podemos ver una alteración, ¿de acuerdo? Entonces decimos congénito. Puede ser que no necesariamente sea de origen genético. Puede ser, por ejemplo, la sífilis, donde tenga alteraciones por la sífilis el producto, edema, enrojecimiento, ampollas, pero eso no significa que sea
sea origen genético, es congénita, nacido con eso, ¿de acuerdo? Pero eso tiene un origen infeccioso. O pueden tener malformaciones, una ausencia de la formación del cerebro, un mayor aumento del número de apéndices digitales, pero eso tiene origen genético, entonces hay que diferenciar eso. ¿A qué se llama mutación? Mutación es todo cambio permanente en el DNA. Puede ser heredable, es detectable y puede ser heredable. ¿Cuándo será heredable? Cuando los gametos tengan el material genético, los que van a unirse en un huevo cigoto, tengan las alteraciones y puedan, esa alteración genética, la mutación, puedan transmitirla a manera de herencia a su progenie. En cambio, si la alteración genética se da en una célula somática del cuerpo, se queda con este individuo, ¿de acuerdo? No se va a transmitir. Así puede ser incluso heredada. Si es una célula somática, no se va a transmitir, porque no son los que van a formar el nuevo ser, ¿de acuerdo? Entonces eso tenemos que diferenciar, ¿de acuerdo? No todas son heredables, algunas se quedan. Y esas que son somáticas les pueden explicar diferentes enfermedades y entre ellas el cáncer, ¿de acuerdo? Porque básicamente eso es. Bueno, algunos términos que vamos a revisar, por ejemplo, es pleiotrofia, ¿de acuerdo? Aquí hacen referencia a dos enfermedades, donde existe la anemia drepanocítica, la que llaman ustedes, o la que han conocido como anemia de células falciformes, donde está la hemoglobina S, ¿de acuerdo? Cuando existe bajo niveles de oxígeno, esta hemoglobina tiende a precipitarse y formar cristales como agujas. Y cuando forma estos cristales, el eritrocito cambia de una forma bicóncava a una forma ausada, ¿de acuerdo? Altamente adherente, genera muchas. Su membrana celular del eritrocito es muy adhesiva con las paredes vasculares de tal manera que circula de manera lenta en todo esto. Y eso hace que haya isquemia en diferentes órganos, haya dolor en los huesos, haya dolor en diferentes órganos, ¿de acuerdo? Sobre todo en los huesos se transmite con dolor, o focos de necrosis por isquemia, infarto en diferentes órganos. A eso hace referencia esos muchos efectos finales que pueden tener un solo cambio, una sola mutación. ¿De acuerdo? Igual que la fibrosis quística. En la fibrosis quística existe una alteración de un canal que no maneja bien el cloro. Debería eliminar el cloro, aparte se está eliminando el sodio. El cloro y el sodio, ¿qué hacen? Sal, ¿no? Y la sal atrae el agua de manera osmótica. Y las secreciones que hayan salido, por ejemplo, secreción animal, secreción pancreática a la luz, se llenan de agua y son relativamente fluidas, de acuerdo a la secreción de la vía respiratoria. ¿Qué pasa si ese canal no maneja bien el cloro? Entonces solo queda sodio, el cloro se queda dentro y el agua se retiene. Y estas secreciones ya no son fluidas, sino son densas, son espesas, no salen, obstruyen, generan sobreinfección y generan múltiples manifestaciones en el organismo. Esa obstrucción, ese flujo denso del líquido pancreático puede ser obstrucción del flujo de salida de páncreas exógeno. Puede haber una activación de las enzimas dentro del páncreas, que se llama pancreatitis aguda. O puede generar focos de neumonía en los pulmones porque los bronquios están obstruidos por esa secreción desde genera. Entonces, una sola alteración genética genera múltiples alteraciones, clínicas. Eso se llama pleiotropismo. Y bueno, de eso trata. Ahí está. Anemia drepanocítica, alteración de un aminoácido de la hemoglobina, y bueno, va a condicionar diferentes alteraciones, dolor abdominal, neumonía en el pulmón, alteraciones reumáticas, parálisis por isquemia en el cerebro, deformaciones en el cráneo, ¿de acuerdo? Todo eso va a originar. Entonces a eso se llama pluripotencia. Penetrancia se refiere a la cantidad de individuos que tienen el mismo genotipo y que presentan determinada expresión fenológica. No todos van a desarrollar, van a manifestar su material genético. La información genética se llama genotipo. Lo que se manifiesta y lo que vemos se llama ¿qué? Fenotipo. ¿De acuerdo? Entonces, miren, si de 10 personas que tienen el mismo genotipo, solo 8 manifiestan la enfermedad, entonces hablamos de una penetrancia de un 80%. A eso se refiere, ¿de acuerdo? Entonces se puede calcular eso.
y se calcula en términos proporcionales, la proporción de individuos con un determinado fenotipo que muestra el fenotipo esperado. La penetrancia, si llega al 100%, es decir, todos los que tienen la alteración genética, todos expresan el fenotipo, entonces se llama penetrancia completa. Y si lo hacen en menos cantidad, se llama penetrancia incompleta. El retinoblastoma es un tumor de la retina en los niños, ¿de acuerdo? Y que tienen que revisarse, ¿no? Tienen que revisar el fondo de ojo y ahí aparece, ¿no? Y hay un brillo como si fuera un ojo de gato en los niños, y en este niño hay que sospechar que no tenga una masa en la retina. Y esa masa puede ser un retinoblastoma. Esa entonces tiene una penetrancia aproximadamente del 90%. Entonces, no todos los que tengan esa alteración genética van a desarrollar eso, pero pueden desarrollar. La psoriasis igual tiene un componente genético. Son presencia de placas sobreelevadas, como costras elevadas, sobre todo en las regiones extensoras de la piel, que puede ser en otras regiones también, pero son placas que inmediatamente ustedes tratan de quitar las escamas, sangre, ¿de acuerdo? Y se pueden presentar en diferentes locales. Son incómodas, son molestas, obviamente antiestéticas, y a eso se llama psoriasis. La expresividad se refiere a la expresión variable del fenotipo de un fenotipo penetrante. No todas se expresan como tal, algunas sí se pueden expresar. A eso sobre todo se hace referencia, ¿no? Allá abajo están viendo un ejemplo de polidactilia, donde ven cuántos dedos, aproximadamente 6 dedos, ¿no? Y hay otros ejemplos más específicos, más frecuentes, ¿no? Más bueno, herencia dominante. Y la herencia dominante puede ser o autosómica dominante o autosómica recesiva. ¿De acuerdo? Por ejemplo, estas van a seguir las leyes de Mendel, ¿de acuerdo? Para poder heredar. En el caso de herencia dominante, por ejemplo, genes autosómicos dominantes, uno de los progenitores tiene la alteración y el otro no. Y por las leyes de Mendel, solo la mitad de ellos, el 50%, puede tener la enfermedad. La otra mitad no la tiene. Esa es la característica. Uno de los padres es portador y el otro es sano. Y solo la mitad de los sujetos, los descendientes, tienen la enfermedad. ¿De acuerdo? Y la otra mitad no la tiene. Tampoco la puede llevar a transmitir a sus hijos. En cambio, la autosómica recesiva, ambos progenitores, el padre y la madre, son portadores de la enfermedad. No tienen clínica, son portadores sanos, ¿de acuerdo? De tal manera que uno de ellos, el 25% de ellos es afectado. Uno de ellos es afectado. Y el resto, el 50% pueden ser portadores, ¿de acuerdo? Pero sin generar ninguna manifestación de la enfermedad. Y uno de ellos llega a ser un portador sano, ¿de acuerdo? Entonces, en la autosómica recesiva, solo el 25% de los sujetos tienen la enfermedad. El 50% son portadores y uno de ellos llega a ser completamente sano, ¿de acuerdo? En el autosómico dominante era 55, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué implicancia tiene? Por ejemplo, las enfermedades autosómicas dominantes sobre todo van a afectar a las proteínas estructurales, fibras colágenas, fibras reticulares, fibras elásticas, alguna proteína de transporte, estructurales. En cambio, las enfermedades autosómicas recesivas van a afectar sobre todo a proteínas funcionales, es decir, enzimas, ¿de acuerdo? Algunos canales de transporte, enzimas. Entonces, esas son las diferencias entre herencia autosómica dominante y autosómica recesiva. En el primero, en el dominante, los dos progenitores son diferentes para el mismo gen, heterocigotos. En la autosómica recesiva son homocigotos, tienen la misma alteración, son portadores sanos. ¿De acuerdo? Luego, en el autosómico dominante, el 50% están afectados, en el otro solo el 25%. ¿Bien? La frecuencia es igual en hombres y mujeres, no hay distinción, excepto en algunas diferencias. En el autosómico dominante, la edad paterna, obviamente elevada, puede afectar a las mutaciones del nuevo producto. A mayor edad, obviamente, en los gametos masculinos, en este caso, espermatozoides,
puede haber más alteraciones genéticas por el transmisión. Y la expresividad puede ser variable, en el caso de la recesiva, la expresividad es constante. Miren, en la autosómica recesiva hay entonces relación con la consanguinidad de progenitores, es decir, son familiares que han llegado a procrear un hijo, y entonces es más factible que pueda haber alteraciones genéticas de tipo autosómico recesivo. Hay un rey, ¿no?, en Inglaterra o en Francia que tiene esas alteraciones, ¿no? Felipe II o algo así, que ha tenido grandes alteraciones y que no ha podido procrear. Ha muerto ese rey y ha generado guerras civiles entre sus pobladores, ¿no? ¿Por qué? Porque está relacionado con eso. Bien, los trastornos genéticos entonces los vamos a estudiar clasificándolos de esa manera, en tres grupos. Unos que se llaman trastornos mendelianos, es decir, que afectan un solo gen, monogénicos también. Bien, y que tienen esta característica, son altamente penetrantes. Recuerdan la penetrancia al 100%, todos los que tienen material genético expresan lo mismo. O pueden generar o pueden predisponer más enfermedades. Y los trastornos cromosómicos, los que pueden ser relacionados con los cromosomas somáticos o con los cromosomas sexuales. Pueden ser que sean mayores en número o menores en cantidad numérica en relación a nuestra ploidía. Nosotros somos diploides, 23 pares de cromosomas, o puede ser que no estén completos o que estén añadidos con otros fragmentos de cromosomas. ¿De acuerdo? En el primero los genes nomás van a alterar, en el segundo los cromosomas como tal, y en el tercero, que son los más frecuentes y que vamos a ir estudiando todo el año, son los trastornos multigénicos complejos. En los trastornos multigénicos complejos podríamos hablar de la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2. Ahí influyen esas variaciones de polimorfismos, esas variaciones de un solo gen o de una secuencia de genes, y la interacción con el medio ambiente. Esas dos interacciones van a ser esos trastornos llamados multigénicos complejos, que son los más abundantes. A nosotros nos toca ahora hablar solo de los dos primeros. Bueno, ¿cuáles son los trastornos monogénicos? Son autosómicos dominantes, ya hemos visto, autosómicos recesivos y relacionados con los cromosomas sexuales. Autosómicos dominantes, ¿cuáles podemos mencionar? Algunos vamos a ir mencionando. Enfermedad de Huntington, ¿de acuerdo? Esta es una enfermedad donde el problema es que hay una secuencia de DNA que normalmente debería repetirse hasta 28 veces, pero se repite esa secuencia aproximadamente 36 o 120 veces. ¿En qué lugar? En el cromosoma 4, y la repetición es citosina, adenina, guanina. Esa repetición muy elevada hace que haya una alteración en los núcleos caudados de la base del cerebro y haya dilatación por consecuencia de las cavidades ventriculares. ¿Cómo se manifiesta? Como ven ustedes en el gráfico, son pacientes que tienen movimientos coreoatetósicos, es decir, involuntarios, bruscos, nada coordinados, nada simétricos. ¿De acuerdo? Están relacionados con alteraciones en la inteligencia, ¿de acuerdo? Alteraciones mentales, y bueno, pueden desarrollar estas alteraciones en corta edad. El problema es una síntesis de una proteína que se llama, como su nombre indica, huntingtina, debido a esa alta tasa de reversión. Esa es la enfermedad de Huntington. Corea de Huntington. Ahí genera esas alteraciones en el sensor. Neurofibromatosis tipo 2 es otra enfermedad autosómica recesiva. El problema aquí está localizado en el cromosoma 22. Ahí está el gen, el NF22, o de la neurofibromatosis, ¿de acuerdo? 2. La característica principal es que genera múltiples nódulos en la piel, ¿no? Neurofibromas o schwannomas, vamos a hacer la diferencia luego. Pero más específicamente la neurofibromatosis tipo 2 existe sordera bilateral, porque estos tumores, schwannomas, afectan a nervio acústico, a ambos nervios acústicos. Esa es la característica principal, y pueden tener el resto de manifestaciones. Entonces, la enfermedad de Huntington, neurofibromatosis tipo 2 son autosómicas dominantes. Dominantes, dijimos, afectan a proteínas estructurales.
Otra alteración de una proteína estructural es la proteína llamada fibrilina, ¿de acuerdo? Que obviamente va a estar presente dentro del tejido conectivo, cerca de las fibras colágenas, y va a determinar ciertos grados de propiedades que tenga el tejido conectivo. En este caso, la fibrilina es la que está alterada. Y ese gen que altera la fibrilina es el gen de la enfermedad de Marfan 1, ¿de acuerdo? Está en el cromosoma 15, en el brazo largo, en el locus 21. ¿Qué es lo que traduce? Todas esas alteraciones que están viendo. ¿Cómo están los dedos ahí de los pacientes? Largos, alargados, aracnodactilia, ¿de acuerdo? Las alteraciones pueden tener asociado prognatismo, ¿de acuerdo? Pie plano, o un hundimiento de la región torácica, que se llama pelvis excavatus, ¿de acuerdo? Y la piel es laxa. Normalmente la piel tiende a formar una forma de tienda de campaña y luego se retrae a su nivel normal. Pero estos pacientes forman ese mismo pliegue, elevan y tardan en retraerse, ¿de acuerdo? Tardan en volver a su lugar. Entonces tiene una alteración entonces, del tejido conectivo, merced a la alteración de la codificación de la tejido. Se forma la fibrilina, pero no de manera normal, y a eso se llama hiperlaxitud, ¿no? Están viendo esos pliegues que están generando aquí, bastante grotescos, ¿no? Que pueden llegar a ser. O algo mucho más complejo, ¿de acuerdo? El síndrome de Ehlers-Danlos, donde el colágeno es el que está alterado. Diferentes proteínas del colágeno están alteradas, ¿no? Cuando escriben col con mayúscula y col con minúsculas es diferente. Cuando es col 5A hace referencia al gen. Cuando es col 5A, por ejemplo, es el producto del gen, es decir, la proteína. Esa es la diferencia. Entonces, esos genes son los que están alterados, de tal manera que el colágeno está presente en todo nuestro organismo, pero fundamentalmente, en este caso, en la piel, el colágeno tipo 2, el colágeno 1 también, en los dientes, en los huesos, colágeno 1, en el tejido articular, obviamente está el colágeno, y en este caso las alteraciones de la síntesis del colágeno generan una hiperlaxitud de las articulaciones. Pueden hacer entonces contorsiones grotescas de las articulaciones, pueden volver a fracturarlas y volverlas a su lugar, o luxarlas y volverlas a su lugar. La piel puede ser excesivamente laxa, ¿de acuerdo? Excesivamente laxa, mucho más que en el anterior síndrome de Ehlers-Danlos. Esta es otra alteración que se llama hipercolesterolemia familiar. En esta hipercolesterolemia familiar existe un exceso de LDL. ¿Por qué? Porque en el cromosoma 19 se debería sintetizar un receptor para las LDL, receptor LDL, que está alterado genéticamente y que no permite reconocer al LDL, y por eso no permite que el colesterol se introduzca al hígado, a los hepatocitos, y sea eliminado. De tal manera que hay colesterol en sangre circulando en gran cantidad. Ese exceso de colesterol se va a depositar en diferentes órganos y va a generar estas alteraciones. Va a depositarse debajo del endotelio, en el tejido subendotelial, y va a formar masas de material graso. A eso se llama aterosclerosis, generando alteraciones, si es en el corazón, disminución del flujo sanguíneo, isquemia y obviamente todas las consecuencias de un infarto de miocardio por aterosclerosis. O se va a depositar en la piel, en diferentes lugares, debajo de la piel, haciendo estas masas que se llaman santomas. Santos hace referencia a coloración anaranjada o amarillenta. Puede también depositarse en las córneas, ¿de acuerdo? El arco corneal, que es parte de esa hipercolesterolemia. Bien, esto en este caso es de manera congénita. Bien, esos eran entonces los trastornos llamados autosómicos dominantes. Nuevamente, enfermedad de Huntington, neurofibromatosis tipo 2, síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos, relacionadas con el colágeno, hipercolesterolemia familiar, el receptor de las LDL. Y ahora seguimos en ese mismo grupo de homogéneos, los trastornos o enfermedades autosómicas recesivas. Las recesivas afectan sobre todo proteínas funcionales. Bien, ahí está el ejemplo de la fibrosis quística, ¿de acuerdo?
En la fibrosis quística no existe adecuadamente esta proteína, que es el regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Es decir, no permite la salida adecuada de iones cloro. El cloro se retiene dentro de las células cuando el ion cloro debería salir hacia la luz de estos conductos excretores, cualquier conducto salival, vía respiratoria, pancreática, etc. De tal manera que la luz formen el cloro y el sodio, tengan efecto osmótico y la secreción con otros componentes más pueda hacer una secreción fluida que no sea tensa y se obstruye. Cuando no existe ese receptor transmembrana, entonces el cloro se queda dentro de las células, retiene el sodio y obviamente no sale suficiente agua hacia la luz, haciendo una secreción espesa, intensa, que va a afectar vía respiratoria, hígado, va a afectar obviamente, si afecta a los pulmones, no va a haber una buena ventilación, va a tener este sujeto entonces bajos niveles de oxígeno, y esos bajos niveles de oxígeno se van a condicionar con los famosos dedos en palillos de tambor por hipoxemia crónica. ¿Bien? Las uñas también, ¿no? En vidrio de reloj. ¿Bien? Entonces, genera esas alteraciones. En el páncreas hemos dicho ya pancreatitis aguda, puede haber secreción también intensa en diferentes otros órganos, ¿de acuerdo? Esa es entonces la fibrosis quística. Es ese regulador transmembrana de conductancia transmembrana del cloro que está afectado. Seguimos en enfermedades autosómicas recesivas, ¿de acuerdo? Igual, aquí hay gangliosidosis, aquí hay déficit de enzimas, ¿de acuerdo? De diferentes grados. Una enzima que debería estar en los lisosomas de diferentes células, que se llama galactosidasa, la beta-galactosidasa, es deficitaria en este caso. Hay poca o la que está sintetizada no funciona adecuadamente. De tal manera que acumula gangliósidos, ¿de acuerdo? En gran cantidad. Y ese acúmulo de gangliósidos entonces va a generar alteraciones en los huesos, debajo de la piel, va a generar deformaciones incluso, se va a acumular en las encías, va a acumularse en el vaso o en el hígado, haciendo que el órgano aumente de tamaño, y ya no sería por hiperplasia y hipertrofia, sino porque está acumulando dentro de los lisosomas gangliósido 1 o estas otras sustancias, ¿de acuerdo? Que no puede metabolizar porque hay déficit de la enzima. O puede haber opacidades corneales, o en el fondo de ojo manchas rojo ceniza, que son características de la gangliosidosis. O en el cerebro acumularse y generar lesión en las neuronas, por ende retrasos cognitivos intelectuales. Una muy parecida son estas, que igual que están en los enzimas que deberían estar funcionando adecuadamente dentro de los lisosomas, es la exosaminidasa A o B. Cuando falta la exosaminidasa A se llama enfermedad de Tay-Sachs, o cuando falta la exosaminidasa B, entonces enfermedad de Sandler. ¿De acuerdo? Son este conjunto de llamadas enfermedades de almacenamiento lisosomal, ¿de acuerdo? Pero desde el punto de vista genético son clasificadas como enfermedades autosómicas recesivas, ¿de acuerdo? Afectan a proteínas, dijimos, funcionales. La anomalía está en el cromosoma 15, ¿de acuerdo? Bien. Otras, igual, enfermedades de almacenamiento. Pueden ser muy graves, algunas pueden comprometer la vida a temprana edad. En este caso se está acumulando glucosaminoglicanos, ¿de acuerdo? Aquí las enzimas que afectan, que están afectadas, es la que está en el recuadro inferior. Induronidasa es la que no se sintetiza y se acumulan por ende dentro de los lisosomas mucopolisacáridos de glucosaminoglicanos. Estas células están tan repletas de ellas que van a afectar la función de estos órganos, van a generar desde alteraciones en la morfología facial, ¿de acuerdo? A lo que se llama dismorfia facial, o facies tosca, muy exagerada, gargolismo, o van a afectar la función del corazón, del hígado, del vaso, las funciones normales. Solamente porque la célula ha crecido, porque sus lisosomas están acumulando estos mucopolisacáridos porque no pueden degradarlos enzimáticamente. ¿De acuerdo? Otra muy parecida, y que puede ser muy grave,
es la enfermedad de Niemann-Pick, ¿de acuerdo? El déficit aquí es otra enzima de los lisosomas que se llama esfingomielinasa y van a empezar a acumular dentro de los lisosomas esfingolípidos, ¿de acuerdo? Van a afectar piel, hígado, sistema nervioso central y pueden tener distintas alteraciones. El Niemann-Pick va a aparecer más adelante, sí, vamos a ver distintas alteraciones. Aquí vamos a ver otra enfermedad que se llama enfermedad de Gaucher, igual, otra de este tipo de enfermedades. El déficit aquí es la enzima glucocerebrosidasa, que no existe, y va a empezar a acumular un metabolito anterior, es decir, el glucocerebrósido. Eso se va a acumular dentro de las células. Van a ser entonces células macrófagos, generalmente grandes, con núcleos puntiformes centrales y su citoplasma en celofán arrugado, ¿no? Varias de estas. ¿Dónde van a estar? Sobre todo en la médula ósea, ocupando espacio en la médula ósea. Aquí vemos tejido óseo trabecular y esta es la médula ósea, con varias células de Gaucher. ¿De acuerdo? Sus lisosomas están acumulando glucocerebrósido por ese déficit. Entonces van a generar, si ocupan la médula ósea, no van a dejar que hayan elementos formes de la sangre, va a tener el sujeto anemia. Pero no solo eso, va a tener hepatomegalia, ya hemos dicho las células de Gaucher, osteopenia, splenomegalia y otras alteraciones. Todo secundario a ese acúmulo lisosomal. Bien. Trastornos monogénicos, los últimos de estos ligados al cromosoma X, es decir, que pueden ser transmitidos por la madre, pero son expresados en los hijos varones, ¿no? por el cromosoma. Entonces ahí estamos, por ejemplo, con alteraciones en la matriz extracelular, ME. ¿Cuáles son esas? La distrofia muscular de Duchenne. Este es un caso donde existe una alteración de la llamada proteína distrofina, que se codifica en el cromosoma X en su brazo corto, en el locus 21, y esta distrofina debería unir las proteínas contráctiles, actina, con el citoesqueleto de la célula. No lo hace porque no hay distrofina y entonces esa contracción no es efectiva. Por ende, ¿cómo se va a manifestar? Con debilidad muscular. No va a poder pararse el sujeto, no va a poder ejercer función muscular, debilidad, ¿no? Miastenia. Entonces, el tejido muscular, como no funciona adecuadamente, va a ir atrofiándose. Y el lugar atrofiado va a rellenarse con células de grasa. Por ende, va a parecer que tiene músculos grandes, sin embargo, están llenos de grasa, pero no tienen contracción, no tienen fuerza de contracción. Y es característico que en la distrofia muscular de Duchenne, la región de la pantorrilla, la región sural, sea grande por ese acúmulo de grasa, no es por el tejido muscular. Otro ejemplo, ya en la sangre, por ejemplo, está la hemofilia. Esa enfermedad que es transmitida de manera por el cromosoma X de las madres y que es padecida por los varones, ¿no? Cromosoma, en este caso hemofilia A, hemofilia B, déficit de los factores de la coagulación, el factor 9, ¿no? El factor 7, el factor 9, respectivamente, hay una hemofilia C, ¿de acuerdo? Van a afectar entonces la vía de la coagulación, ¿no? Intrínseca. Bien, otra es un déficit de una enzima, igual que se transmite de manera autosómica recesiva, aplicada al cromosoma X, es el déficit de la enzima llamada glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima, sobre todo, trabaja en los eritrocitos, y los eritrocitos tienen esta enzima para evitar la elevada cantidad de radicales libres de oxígeno. Estos radicales libres precipitan la proteína y hacen que la proteína, la hemoglobina, pueda precipitarse al lado de la membrana celular. Cuando pasan por el vaso, entonces esta alteración de la membrana celular por la hemoglobina precipitada es detectada por los macrófagos del vaso y les fagocitan parte del glóbulo rojo y les dejan con una parte faltante de citoplasma. A eso se llaman células mordidas. Otra, en el sistema inmunológico puede existir una alteración igual por el cromosoma X, por déficit de algún gen del cromosoma X, que se llama A-gamma-globulinemia. Recuerden que las gamma-globulinas son las inmunoglobulinas. Entonces este sujeto, por ese déficit cromosómico, varón, no puede madurar bien sus linfocitos B, por ende no produce anticuerpos y por eso existe
existe esa enfermedad. Otra, el síndrome de Wiskott-Aldrich, igual es ligada al cromosoma X. Y aquí el déficit es tanto de los linfocitos como de las plaquetas. Entonces hay alteraciones infecciosas, hay cuadros infecciosos muy elevados y cuadros de sangrado, ¿no? Por déficit de las plaquetas. O bueno, están las alteraciones metabólicas, igual relacionadas al cromosoma X. La diabetes insípida que han llevado a impacto es un déficit de la hormona, ¿no? La antidiurética. ¿De acuerdo? Y todas las alteraciones relacionadas. Diabetes insípida central o periférica. O el Lesch-Nyhan, que es un déficit de esta enzima que se llama hiposantina fosforilotransferasa, que hace que haya aumento del ácido úrico en estos pacientes y genera todas las alteraciones. O finalmente, en el sistema nervioso central, el síndrome del cromosoma X frágil, que igual genera alteraciones, en este caso, neurológicas en el sistema nervioso central. Una de ellas, que está es el síndrome de Lesch-Nyhan, ¿de acuerdo? Ese déficit de la enzima, dijimos que debería degradar el ácido úrico, no lo degrada, existe hiperuricemia. Y bueno, va a generar diferentes alteraciones. Por déficit en este caso, muscular, discapacidad para estar de pie o sentado, dificultad para deglutir, alteraciones de los movimientos, coreatetosis, deterioro cognitivo, como dice, retraso mental y, bueno, comportamiento automutilante. Estos sujetos se muerden los labios, se muerden todas las áreas que estén al alcance de su boca, pueden lesionarse los ojos, introduciendo los dedos en sus propios ojos, ¿de acuerdo? Se acercan a las puertas y tratan de que la puerta les comprima los brazos, los pies, tienen esa sensación. No se sabe por qué, pero estas alteraciones neurológicas, ¿de acuerdo? Tienen, sin embargo, contrario a eso, una fases de aparente alegría o de aparente felicidad, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a los trastornos cromosómicos, que ya ustedes tal vez lo han visto, vamos a hacer de manera rápida. Pueden ser alteraciones en número o alteraciones en estructura. Cuando son en estructura es que puede faltar una parte del cromosoma, en translocaciones, que se haya trasladado a otro cromosoma, que falte una parte del cromosoma, que se haya duplicado, que se haya invertido en otro lugar, que hayan formado cromosomas iguales o que hayan formado cromosomas enanitos. Entonces, todas esas alteraciones son en estructura. O las otras que se llaman alteraciones en número. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros tenemos una carga diploide. ¿De acuerdo? Si la carga es proporcional al número, es múltiplo de la carga diploide, entonces podemos hablar de poliploidías. Triploidía, tetraploidía se multiplica de manera proporcional al número. ¿De acuerdo? En cambio, si no tienen nada que ver con la duplicación, entonces si son de diferente número, pueden llamarse o monosomías o trisomías. Ahí están las trisomías del síndrome de Down, del síndrome de Edwards, del síndrome de Patau, ¿de acuerdo? Y la monosomía, una de ellas que solamente es compatible con ella. O los mosaicismos. ¿Qué es un mosaicismo? Un mosaicismo es, por ejemplo, ahí está el cariotipo del síndrome de Klinefelter, por ejemplo. Es decir, se han originado todas las células del mismo huevo o cigoto, pero todas las células que se han originado de él, no todas tienen la misma carga genética. Sin embargo, todas se han originado del mismo huevo o cigoto. Es decir, algunas tienen una carga normal, otras tienen excesiva, ¿de acuerdo? No tienen la misma materia genética. A eso se llama mosaicismo. Es de un solo huevo o cigoto. Diferente a lo que se llama quimera, ¿de acuerdo? Quimerismo genética tiene otro origen, pero igual tienen diferentes cargas genéticas. ¿De acuerdo? Bien. El síndrome de Down, entonces, es una trisomía, la trisomía de Palm 21, ¿no? Entonces tiene diferentes manifestaciones, se relaciona con una edad materna muy alta, por ejemplo, a partir de los 40 probablemente, más riesgo de que tenga síndrome de Down, puede relacionarse con mosaicismo y tiene estas manifestaciones clínicas, ¿no? Las que podemos ver, ¿no? Braquicefalia, la mano, recuerdan, el pliegue palmar único, o estas manchas en llamadas manchas de Bruchberg, que están en el canto interno, unas manchas eritematosas que están en el canto interno. O
la lengua más grande, protruida, implantación de los pabellones un poco más bajas, ¿de acuerdo? Mano simiesca, epicanto, ese pliegue en el ángulo interno muy pronunciado, ¿no? El pliegue palpebral muy pronunciado, las manchas de Bushfield que hemos dicho, alteraciones la raíz nasal más plana, ¿no? Una raíz en silla de montar, ¿no? La boca pequeña, por ende parece que la lengua es más grande, el cuello es ancho, corto, todas esas características del síndrome de Down. Se asocia al retraso mental. Y estos pacientes con síndrome de Down en edades tempranas pueden sobrevivir, ¿no? En edades tempranas, sin embargo, 25, 32 años pueden tener alteraciones cardíacas, entonces eso puede llevarles a fallecer, ¿no? Otras que son más raras, el síndrome de Edwards, por ejemplo, es la trisomía del par 18, ¿de acuerdo? Igual tiene alteraciones distintas, ¿no? Retraso mental, dolicocefalia, ¿no? Microcefalia, puede haber alteraciones cardíacas como 16B, con comunicación interventricular, presencia del ductus todavía permeable, generalmente no llegan a vivir mucho tiempo, ¿no? Aproximadamente un año. Y está mucho más grave, siquiera no llegan a vivir mucho tiempo, es la trisomía del par 13, ¿no? El síndrome de Patau. Se asocia a diferentes malformaciones y ahí está viendo la malformación más evidente de ellos, que es el labio y paladar hendido, ¿no? Ambos están afectados, tanto el labio está fisurado, y también el paladar no se ha llegado a fusionar adecuadamente, ambos, labio y paladar hendido. Eso va a generar muchas alteraciones en el niño, por ende es más difícil su manejo. Pueden tener ahí, como dicen, coroboma, ¿no? En algunos casos, hay otras alteraciones mucho más graves, microcefalia, ¿no? No pueden ser entonces compatibles con él. Este sí puede ser compatible con la vida y pues puede llegar a ni siquiera darse cuenta hasta que se casa y pretende tener descendencia y no lo puede lograr, ¿de acuerdo? Entonces hablamos de esterilidad en esos casos, ¿de acuerdo? Bien, la característica es que tienen un cromosoma de más, ¿de acuerdo? En este caso es un cromosoma X por demás. El cromosoma, Y, como ven ahí, tiene XXY. El cromosoma Y le va a dar la característica de ser varón, y el cromosoma X, uno de los cromosomas X, va a hacer que existan todas las alteraciones secundarias. Son sujetos de gran talla, ¿de acuerdo? Tienen hipogonadismo. Las gónadas no responden a las gonadotrofinas, en sangre se miden las gonadotrofinas, están elevadas, entonces es un hipogonadismo hipergonadotrópico, ¿de acuerdo? Hay ginecomastia, es decir, el tejido mamario está aumentando en el varón, no se aplica ginecomastia en las mujeres, el término como tal, es el desarrollo normal de la mamá. Y aparte de eso hay hipogonadismo, los testículos son pequeños, pueden estar suspendidos en el canal inguinal o en el abdomen, a lo que se llama criptorquidia, ¿de acuerdo? Y puede haber un falo pequeño, ¿no? Un micropene. Entonces, esas características son del sujeto con Klinefelter, los sujetos de talla alta. Como dice ahí, uno de sus puntos es que hay atrofia de los títulos seminíferos y bueno, puede a veces no ser detectados, ¿no? Son sujetos que no pueden procrear, obviamente pueden ser estériles. Otra es, esta afecta sobre todo a mujeres, es el síndrome de Bardet, ¿de acuerdo? En este caso hay una monosomía del cromosoma X. El cromosoma X debería tener un par, ¿sí? Y en este caso no hay un cromosoma X, ¿de acuerdo? Ahí está ausente un X. Hay un X, pero el otro es ausente. Como está ausente, entonces no va a tener las características sexuales secundarias de una mujer, por ende son sujetos de talla baja, no tienen un desarrollo de las gónadas, el útero es pequeño, los ovarios son pequeños, infantiles, ¿no? Infantilismo. Va a tener en la etapa antenatal, va a tener higroma quístico, un acúmulo de agua en el tejido subcutáneo, lo que va a generar cuando sea adulta, cuando crezca, va a tener entonces
un pliegue nucal bastante prominente, lo que se llama cuello alado. Aparte de eso, tienen déficit mental, ¿de acuerdo? Ligero. Dice que no pueden aprender algunas cosas fácilmente, entre ellas las operaciones matemáticas, tienen más dificultad para eso. Tienen una alteración también para aprender, para poder aprender a hablar rápidamente. Bueno, y lo último, trastornos multigénicos complejos, que bueno, son más frecuentes que los que hemos estudiado, vamos a seguirlos viendo. Es una interacción entre el material genético, es decir, los polimorfismos, con el medio ambiente. Cada rasgo genético va a aumentar el riesgo de tener enfermedad. No todos los sujetos que exceden con frituras o con azúcares hacen diabetes. Entonces tendrá que ver con eso. Entonces, quizás tiene mayor carga genética que haga eso. O van a hacer lo que se llama también, si tienen varias alteraciones de los materiales genéticos, varios polimorfismos, hacen lo que se llaman enfermedades multigénicas o poligénicas, o bien tienen que estar relacionadas con el medio ambiente para poder expresarse. ¿Cuáles son esas? Aterosclerosis, diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades autoinmunes, todas las que pueden, incluso la talla y el peso también está determinado por esta interacción entre el medio ambiente y los polimorfismos que tenemos. Ese 0,5% que nos hace diferencia entre nosotros. Listo, jóvenes, esa es creo la clase. Ahora